Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Les habla la profesora Catalina, dirigiéndome, ¿cierto?, a todos los estudiantes del taller de literatura. Entonces, les preparé un PPT que se los voy a ir explicando, ¿ya? Porque es importante que como contextualizarlos un poquitito para que sepan después bien lo que tienen que hacer. Así que vamos a comenzar. El objetivo de esta clase es que ustedes sean capaces de reescribir un cuento de la tradición literaria. ¿Bien? Y lo vamos a hacer como a través de un problema de escritura. También recuerden escribir el objetivo en su cuaderno. Recuerden que todas las actividades se hacen en su cuaderno. ¿Bien? Ya, ahora sí. Lo vamos a hacer entonces a través de un problema de escritura. ¿Qué es eso? ¿Qué es un problema de escritura? Es un ejercicio que les va a plantear un desafío que tienen que resolver a través de la escritura. En este caso, reescribir un cuento. Entonces, vamos a hacerlo según etapas. Esta etapa inicial, antes de escribir, es en la que pensamos, ¿verdad? Pensamos, reflexionamos, que es lo que yo quiero que vayamos haciendo en la medida que escuchamos, ¿cierto? Que ustedes en realidad escuchan este video, ¿bien? ¿Por qué? Porque así pueden ampliar un poquitito más la mente. Convérsenlo también si es que pueden con un compañero, con una compañera, con la gente de su casa, porque vamos a trabajar un tema que todos manejamos, ¿ya? Entonces se puede conversar con cualquier persona. Y este problema que ustedes van a resolver tiene muchas soluciones posibles. Por lo tanto, confíen en su propio criterio para resolver este problema. No es que haya una forma única, ¿ya?, de resolverlo. Y yo, como confío en el criterio de ustedes, sé que lo van a hacer bien. Y el problema de escritura que vamos a trabajar es el de los cuentos infantiles. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los cuentos infantiles? Me voy a referir principalmente a los cuentos infantiles de Toque Maravilloso, que si es que no los han leído en sus versiones originales, que son generalmente de los hermanos Grimm y de Christian Andersen, que son cuentistas de hace mucho tiempo, que son los creadores de estos cuentos que luego Disney tomó y llevó al cine, ya como por ejemplo La Sirenita, Blancanieves, La Bella Durmiente. Ellos son principalmente los grandes creadores de este cuento maravilloso, que por supuesto con versiones muy distintas, porque no son cuentos tan para niños, ¿bien? O también según la época, como se escribieron hace muchos años atrás, son cuentos como bien crudos, sus versiones originales. Si ustedes se animan a buscarlos por ahí, perfecto. Y Disney los toma y les da un pequeño vuelco, ¿cierto? Los hace un poquitito más amistosos, digamos, y los lleva al cine y es lo que hemos consumido, ¿cierto? Muchas generaciones de niños durante mucho tiempo. Imagínense cuántas generaciones hemos visto películas de Disney, ¿verdad? Mi abuela dice que vio Bambi, imagínense, cuando era chica. Y, y también después, bueno, la generación de mis padres, mi generación, la generación de ustedes, todos de una u otra forma hemos crecido acompañados de estas películas de Disney. Lo que no es malo, o sea, a mí en lo personal me encanta Disney, amo Disney y me gustan mucho sus películas y todo lo que tenga que ver con el universo de Disney me llena el corazón. Pero no por eso vamos a hacer, digamos, la vista ciega a un problema que se presenta en estos cuentos, que es el del machismo. Entonces, como hoy en día la revolución del género, ¿verdad? El feminismo está tomando mucho lugar y mucha importancia a nivel social, este grupo feminista analiza, ¿cierto? Como todo lo, digamos, todos los factores que han condicionado nuestras personalidades. Y ahí está, por supuesto, la literatura infantil, que es lo que uno consume, o el cine infantil, que es lo que uno consume cuando está, digamos, formando su criterio. ¿Bien? Entonces aquí hay un problema. Veamos qué problema encontramos. La Sirenita. ¿Han visto esta película? Si no la han visto, bueno, les cuento que el problema de esta película, en la versión de Disney, de hecho la versión original es mucho más terrible que la versión de Disney,
el problema que tiene es que Ariel, que es el personaje principal, la princesa, es una sirena que se enamora de un humano. Entonces, ¿ella qué hace? Para poder estar con ese humano, se sacrifica. Va donde una bruja, le entrega su voz a la bruja, porque ella canta muy bonito, y la bruja entonces le ofrece que a cambio de que le dé la voz, ella le va a dar piernas. Entonces ella tiene que sacrificarse a sí misma, ¿cierto? Con el objetivo de ir y enamorar a un hombre. En el cuento de la versión original, esto es mucho más terrible porque la bruja le dice que cada vez que ella camine, que dé un paso con sus piernas humanas, va a sentir como que estuviera pisando, no sé, muchos vidrios y qué sé yo. Entonces es muy como crudo, ¿verdad? Y de hecho la transformación de ella es bien compleja. Bueno, de hecho también la bruja le dice que claro, que le dé la voz porque ¿para qué quiere la voz? ¿Para qué quiere hablar? Sí, porque si habla, ¿de qué le va a servir? Va a aburrir a los hombres, va a aburrir al hombre que ama. Entonces, mejor que no hable. Es decir, calladita es más bonita. Aquí tenemos un primer problema. Luego tenemos otro ejemplo, ¿verdad? El de la Cenicienta. Que sin tener que conocer la historia, inmediatamente nos damos cuenta, ¿cierto?, de que hay un problema de estereotipos, ¿verdad? Ellas son las hermanastras de la Cenicienta y la intención es dibujarlas más feas, ¿cierto? La Cenicienta es muy linda, muy bonita y estas hermanastras son muy malas y son muy feas. Entonces se asocia la maldad con el físico. Entonces como ellas son feas, son malas, ¿bien? Y como ella es linda, es buena. Y el príncipe, por supuesto, va a elegir a la linda. Y ella va a dejar de ser una sirvienta gracias a que se casó con el príncipe. Y bueno, aquí seguimos con el estereotipo, ¿verdad? De estas hermanastras malas, feas, que se quedan solas porque el príncipe elige a la bonita y a la buena. Y acá tenemos una tira que hace un poquito como de risa de esto, ¿verdad? Entonces está el típico cuento de hadas en el que la princesa le da un beso a un sapo y el sapo se convierte en un príncipe y se casan y son felices, ¿verdad? Y acá hay un intento entonces de ir contra esta tradición literaria infantil y ¿qué hace acá? Se le da como el poder de decisión, ¿verdad? Decir, bueno, es mejor antes que casarme con un príncipe, prefiero tener una rana que habla, por supuesto. Entonces vamos a ver ahora el problema de escritura que ustedes tienen que resolver. Dice, ¿viste la gran cantidad de mujeres manifestándose por las calles del mundo el pasado 8 de marzo? Tal vez incluso tú fuiste a la marcha que se hizo en Santiago. En verdad fue sorprendente. Yo las vi por la televisión y por internet y lo que más me llamó la atención fue la gran cantidad de pancartas y carteles con mensajes, que buscaban reivindicar la posición social de las mujeres. Consignas tales como las niñas ya no quieren ser princesas, quieren ser alcaldesas, o no somos princesas, somos dragonas, me hicieron pensar que realmente los cuentos de princesas son machistas, pues retratan siempre a una mujer que debe ser salvada por un hombre. Caperucita necesita al cazador, la Bella Durmiente necesita que la despierte un príncipe, Cenicienta debe cambiar su condición social gracias a su príncipe azul, Rapunzel espera que un hombre la libere de la torre, etc. Pero las mujeres hoy en día no son así, ¿cierto? Por eso debemos reescribir los cuentos infantiles. ¿Me ayudas? Escoge un cuento infantil protagonizado por alguna mujer, cualquiera, el que más te guste. Luego reescríbelo, pero cambiando todo lo que haya que cambiar, con tal de reflejar a las verdaderas mujeres de hoy, fuertes, libres y empoderadas. Entonces, ese es el problema, ¿ya? El problema es que los cuentos infantiles, muchos de los cuentos infantiles maravillosos, estamos trabajando con un cuento maravilloso, o cuentos de hadas, si quieren llamarlo así, presentan este problema. Que la protagonista, que es mujer, necesita ser rescatada por un hombre
o se sacrifica por un hombre, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces ustedes lo van a reescribir. Le van a sacar esta carga machista que tienen estos cuentos. Si a ustedes les cuesta identificarlo, yo les recomiendo que vean este videíto que está en YouTube, que es bien interesante, la visión de dos mujeres que dan con respecto a varios cuentos clásicos, digamos, de los cuentos de hadas. Y las indicaciones para este trabajo. Primero lo tienen que mandar, tienen hasta el miércoles 8 de abril para mandarlos, hasta las 6 de la tarde. Y bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta al momento de hacer la reescritura? Primero, recordar siempre que están trabajando con cuentos infantiles y la mayoría de estos cuentos son maravillosos, por lo tanto tienen que conservar los elementos mágicos. Bien, ¿cuáles son estos elementos mágicos? La magia, ¿verdad? Animalitos que hablan, hadas madrinas, transformaciones físicas, todo ese elemento que pertenezca al mundo maravilloso hay que conservarlo. Y luego, también antes de empezar a reescribir el cuento, una vez que ustedes ya sepan con qué cuento van a trabajar, van a explicar cuál es el problema machista que desarrolla ese cuento. Bien, entonces, yo elegí tal cuento que se trata de esto y el problema machista que presenta es que tanto. Y eso en el cuaderno. Y luego ya lo empiezan a escribir, a reescribir. Ojo, no hay una extensión mínima de la escritura, pero sí tienen que preocuparse de mantener los elementos que son esenciales de la trama. Bien, y el cuento, por supuesto, se escribe en el cuaderno. Bien, ¿cómo lo voy a evaluar yo? A través de estas dos preguntas, para que las tengan en cuenta. El texto que ustedes escriben resuelve el problema, es decir, me presenta un cuento que sigue siendo infantil, que sigue siendo maravilloso, pero que deja de tener una connotación machista. Eso es como lo que tienen que resolver, ¿bien? Y en escala de 1 a 7, ¿qué tan eficiente es esta resolución? Es decir, ¿hasta qué punto el cuento deja de ser machista, deja de ser sexista, o quizás todavía mantiene algunos tintes, ¿cierto?, de machismo? Entonces, mientras resuelvan estos dos problemas, el cuento en sí va a estar bien. Bueno, así que eso sería, pues. Me mandan el trabajo entonces el miércoles y cualquier duda que tengan me pueden escribir y yo les voy a estar respondiendo. ¿Bien? Que les vaya muy bien, que les quede muy bonito el cuento. Un abracito.